Hoy tendremos, si se podría llamar así, el cierre de esta jornada. Yo quisiera de manera muy personal, si cabe la palabra también, agradecer esta participación, porque se trata de una persona muy cercana en términos de afectos y de familiaridad. Y para mí de verdad que es una gran alegría tenerlo en este encuentro y conversar con él en otros ambientes. Pero antes yo quisiera que él salude a toda la gente que le quiere y que le recuerda también con mucho cariño, porque en sus inicios, locutor de profesión y, repito, una persona muy cercana y en su condición de funcionario público, pero también es un amigo en lo personal. Mi hermano Domingo Antonio Cabrera y Fortuna. Gracias, Ray. Un gusto. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de la estación, ¿verdad? Y fundamentalmente de este espacio Buenos Días Noroeste. Para nosotros es de gran satisfacción, orgullo en términos generales, estar aquí en esta estación, que yo creo sigue siendo la reina del noroeste, ¿verdad? Hablamos de 24 años, extraordinario. Eso es un aplauso interno que estoy haciendo en este momento a nuestro programa Buenos Días Noroeste, y agradezco, ¿verdad?, que tú me hayas invitado, y el saludo extendido ampliamente a esa gama de radio oyente que tú tienes, Ray, y que yo sé que hace tantos años que estuvimos compartiendo en esta estación, y ellos me están escuchando y saben quién les habla. Perfecto, perfecto, hermano. De verdad que me da mucho gusto el que estés aquí. Y quisiera, antes de entrar en la conversación, que explicaras a tu gente que te conoce, a tu comunidad, a tu provincia, a la audiencia que está en cualquier lugar del mundo, ¿cuál es tu responsabilidad en este momento en la Procuraduría General de la República? Pues bien, yo entro al Ministerio Público a finales del año 2005, ¿verdad? En ese momento, pues, somos fiscales en el Distrito Judicial de Santiago, donde ocupamos todos los departamentos en nuestras labores. En estos momentos, pues, desempeñamos la función de inspector general del Ministerio Público, con nuestro puesto en la Procuraduría General de la República como procurador adjunto, ¿verdad?, del magistrado Francisco Domingo Brito, porque es bueno aclarar que el Procurador General de la República tiene 14 adjuntos, 7 son de decretos y 7 somos de carrera. Él tiene la facultad, según la ley orgánica del Ministerio Público, de seleccionar, inmediatamente llega el titular, el primero, el segundo y el tercero. Aunque de manera orgánicamente hablando, como establece la ley, el rango más alto en el Ministerio Público es Procurador General de Corte de Apelación, y momentáneamente, mientras lo decide el Procurador actual... Quiero reiterar que en este diálogo con Domingo Cabrera, para mí es muy cómodo hacerlo por los vínculos, pero también yo sé que Domingo Cabrera está muy pendiente de lo que pasa en su provincia. Y tú sabes que hay muchos casos pendientes aquí. El más reciente inclusive ocurrió en tu comunidad natal de Villa Los Almácigos. Un caso complejo de una señora que apareció degollada y que la familia ahora no encuentran qué hacer, porque realmente no se sabe si fue un homicidio, si fue un suicidio. Entonces, ante todos estos casos pendientes, ¿qué uno le puede decir a la gente, Domingo Cabrera, que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Qué uno le puede decir? Bueno, fíjate, quiero comenzar contestándote tu inquietud, para hablarte un poquito de lo que es la escena del crimen. La escena del crimen es un acontecimiento donde los técnicos que se presentan a hacer el levantamiento inicial de la escena del crimen tienen que tener un conocimiento fundamental sobre los puntos de entradas y los puntos de salida de tal escena. En el levantamiento hay que recoger, hay que peinar, hay que escudriñar y buscar como si uno estuviera armando un rompecabezas. Porque al armar el rompecabezas, por ejemplo, cuando hay, para tú determinar que existe un asesinato o un homicidio, tiene que tomar ciertos parámetros procesales.
Pero para tú, por ejemplo, me pusiste el ejemplo de una señora que murió en Villa Los Almácenes. Sí. Ahora la familia no sabe, ahora la gente no sabe si fue homicidio o fue suicidio. Fíjate qué pasa. En el levantamiento tú no podías dejar en esa escena nada sin buscar. Tienes que buscar todo. Y si es una mujer, tú tienes que saber si el móvil del hecho fue pasional, si fue familiar o si fue de delincuencia común. Pero cuando, fíjate bien, después que tú haces el levantamiento, tomando los puntos de entrada, los puntos de salida, sin violar el espacio que tú tienes reservado para el levantamiento. Aunque ese levantamiento a veces tú llegues está contaminado. Esa es la situación. El Ministerio Público que trabaja en investigación tiene que educar a sus agentes policiales, que son los primeros que llegan a la escena, porque es lo primero que la gente llama. Que él no debe contaminar la escena, debe proteger la escena para que los curiosos no penetren a la escena. Ese es el problema. ¿Por qué? Tú tienes que levantar huellas, levantar evidencias fundamentales, pero más aún, cuando tú haces el levantamiento del cadáver, tú mandas a hacer la autopsia. Al hacer la autopsia, si es una mujer, tú tienes que saber si tienes residuos en las uñas, si tienes heridas de defensa, ¿verdad? Y si tú sospechas que hubo algún tipo de relación sexual, tiene que mandar a hacer, pedirle a los médicos, a los técnicos, que te le saquen pues de la vagina el líquido, los residuos, todo lo que ella tenga por ahí, para mandarlo a analizar al laboratorio. Entonces tú vas a hacer un cruce con los sospechosos del hecho, que lo primero son los sospechosos, pero sin el levantamiento de la escena tú no tienes todos esos puntos de referencia, después tú no vas a tener con qué comparar, porque a medida que va pasando el tiempo, las primeras 24, 48, 72 horas son fundamentales para tú concluir con una investigación perfecta y encontrar las evidencias que vinculan a los posibles autores. Después de ahí, las pruebas van corriendo delante de ti y tú corriendo detrás de ellas, pero ya van muy lejos. Entonces, para tú atraparla, tienes que hacerla en las primeras 72 horas. ¿Qué tú tienes que hacer con una investigación, con un levantamiento? Tú tienes que enamorarte de la investigación. El que no está convencido no puede convencer. El que no está radicalizado en lo que es una investigación, enamorado de ella, tú no puedes hacerla como un simple trabajo, porque no va a llegar a las conclusiones finales, porque después tú vas a estar en fondo con un caso, si tienes un sospechoso, que no vas a poder sustentarlo y no tiene caso. Se cae. Si tú no estás enamorado. Ahora, ¿qué debo decir? Que si algún Ministerio Público me está escuchando, me va a decir, qué bonito si yo no tengo en las manos las herramientas que van a sustentar los recursos para yo hacer la investigación. Perfecto. Es así. Estamos en un estado que es un poco débil institucionalmente para fortalecer al Ministerio Público de los recursos que necesita para tales fines. Pero si tú no tienes una cinta pegante, ¿verdad? Tú te buscas, tú inventas, tú buscas en el entorno donde tú estás, ¿con qué tú puedes sustituirla? Pero más aún, si yo soy Ministerio Público encargado de una investigación, estoy en un sitio alejado de la capital, si yo tengo dos policías que son investigadores, pero no tienen el conocimiento necesario, yo debo buscar auxilio. En la policía hay técnicos especiales que tú debes traerlo para que te den charla a tus policías, pero más aún, yo en homicidio me reunía todos los lunes con mi policía de investigadores. Entonces yo tenía que decirle que ellos me iban a hacer en una escena de un crimen para que después no me alegaran ignorancia. Debo interactuar, entender que la policía y el Ministerio Público es como una mesa de dos patas que tienen que estar equilibrados. Mucha gente me dice, bueno, tenemos una policía que no es creíble, y yo le digo, bueno, esa es la que el Estado me ha puesto. Tengo que trabajar con esa es la que hay, no hay otra. No hay otra, pero yo tengo que inspirar en esa policía que está conmigo respeto, autoridad, para que no me violen las normas, porque si violan las normas del debido proceso, entonces después yo no voy a tener caso. Y entonces la investigación es muy bonita, pero tú tienes que estar enamorado de ella. Y pueblos, por ejemplo, como estos, son pueblos muy solidarios, y el dominicano habla mucho. Tú tienes que tener conocimiento de lo que es la sociología del dominicano, pero si tú estás en Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez, tú tienes que analizar cuál es la sociología del habitante de Santiago Rodríguez. ¿Para qué? Para tú ser un ente moderador, para tú llegar al final de lo que tú buscas, tú tienes que saber, para tú conciliar, tienes que saber conversar con la gente. Pienso que ahí nosotros tendríamos que ser activos en este aspecto
en tu condición de inspector de la Procuraduría General de la República, ¿qué le decimos a los familiares de las víctimas de casi una docena de casos sin aclarar, de casos sin resolver que tenemos en esta provincia? ¿Qué uno le puede decir a la familia de esas víctimas que nos están viendo y nos están escuchando? Bueno, lo primero que yo le voy a decir a esas víctimas es que yo al llegar al despacho tendré que solicitarle un informe a la magistrada Marta González de esos casos que no están resueltos aquí y cuál es la causa fundamental por la que no están resueltos. Si no está resuelto por logística o por falta de un tecnicismo que nosotros podemos apoyarla para hacerlo, lo vamos a hacer. Pero si las víctimas entienden que los casos no se han resuelto porque hay complicidad, porque por razones económicas, sociales, de raza, color, etc., se le ha dejado a un lado, no se ha enfrentado con responsabilidad a su investigación, bueno, porque se dirijan a nosotros mediante un escrito y nos apoderan y nosotros iniciamos. Porque, por ejemplo, Marta González es mi amiga, los fiscales aquí son todos mis amigos, pero en el aspecto institucional ellos saben que yo no tengo nadie preferido, porque mientras yo esté en estas funciones tengo que cumplir con ellas, porque yo estoy al lado de un hombre que dice que es así. El que conoce a Francisco Domínguez Brito sabe que donde hay, hay, donde no hay, no hay. Entonces los familiares, las víctimas indirectas de las víctimas directas, pues eso es así. Yo voy a pedir el informe a la magistrada Marta González. Por ejemplo, que se dirijan a nosotros. Déjame ponerte un caso que por la forma como ocurrió, y repito, por tratarse de Domingo Cabrera, que cuando yo le hablo y le digo Cambelén, ya no hay que decirle dónde es. Si ocurre un accidente como pasó con el profesor Frank Sentiler de Romerillo, a Frank lo chocan en Cambelén y nadie ve nada. Entonces yo me digo, pero ¿cómo tú me explicas que en Cambelén pasa un accidente, atropellan a una persona y nadie ve nada? Te estoy hablando de Cambelén. Entonces, la familia Sentiler, para citar simplemente el caso de Frank, la familia Sentiler, o sea, este caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde se ha fallado la investigación? ¿Por qué la gente no colabora con la investigación? Porque yo siento que está esa parte, o sea, la gente ve pero no ve. Entonces, ¿por qué la gente si ve no dice que vio? ¿Qué tiempo hace de eso? Hace 2 o 3 años de este caso. Bueno, fíjate, ¿verdad? No era 3 años, era 1 año y algo, año y medio más o menos. Mira, lo primero que la gente tiene que tener en las autoridades es confianza. Esa es una palabra. Es confianza. Si no hay confianza, nadie va a decir nada. Tú sabes que tú como investigador tienes que ir y tomarte café con la gente, conversar con la gente, porque hay gente que quiere decir, pero no confía en a quién le vas a decir. La confidencia se guarda, ¿verdad? Perfecto, no, y eso es sagrado. Eso es sagrado. Por ejemplo, yo tengo secretos de investigaciones que yo hice en Santiago, en droga, en homicidio, en falsificación, en robo, que me la llevo a la tumba. Secreto de confesión. Perfecto, que me lo tengo que llevar a la tumba obligatoriamente. Entonces, fíjate, ese accidente, a él lo chocaron en un vehículo. Se presume que fue que se lo llevó un vehículo. Perfecto. ¿Murió en la escena o lo llevaron al hospital? Pudo haber que muriera ahí mismo o que lo llevaran a... Pero alguien tuvo que haber visto algo, porque, oye, te estoy hablando en Cambelén. Sí, es una esquina donde se para la gente que va para Villa. Ah, Dios, tú lo sabes. La cafetería que venden sus tragos y que siempre hay mucha gente, ¿verdad? Ahí tenía que haber alguien. Ahí había que hacer un peinado de la zona para ver quién fue que vio. Pero había que determinar primero si la característica de ese vehículo era un vehículo de Sabaneta, de Villa o de Dajabón, o que iba para Santo Domingo. Y si nadie tomó la placa, yo tenía que comenzar a trabajar con el cadáver, para que no el cadáver, ¿por qué? Es que el cadáver habla. El cadáver habla. Pero ¿qué es lo que hay que hacer con el cadáver? Saber hablar, saber interpretar el lenguaje del cadáver. Hasta la forma como está el cadáver, si está en posición supino, si está en posición dorsal, etc. Las posiciones del cadáver comienzan a hablar. ¿Cuál es la posición supino? Es la que la gente dice de lado. Y la dorsal es la que está boca arriba. Entonces, cuando no es igual un cadáver cuando cae y muere en la posición ahí que cuando lo llevan o cuando lo choca un vehículo. Pero ahí hay que tener una maestría de paciencia para hacer la investigación. El investigador no puede desesperarse en su investigación.
tú estás buscando una aguja en un pajal, Pero tú estás armando pero un la rompecabezas. familia se desespera porque que pasan Sí. los meses y nada. Pero si la familia te ve que tú estás trabajando, la familia colabora contigo. Entonces fíjate, tenemos teléfonos, la gente habla mucho por teléfono. Hay que interceptar teléfonos con las investigaciones. ¿Cuáles? Bueno, los más sospechosos. Los primeros son la gente más cercana cuando comienza, o los amigos más cercanos, comienzan a hablar y algo yo encuentro. Yo comienzo a hacer el rastreo, después los rastreos, pues hago la interceptación, hago la mapificación de los teléfonos. Fíjate ahora, por ejemplo, los celulares inteligentes te dicen dónde tú estás. Entonces, ¿cuántas personas pasaron por ahí? ¿Cuántos celulares pasaron exactamente en el momento del accidente? Si fue de 8:30, de 8:30 a las 8:40, en esos 10 minutos, ¿cuántos celulares inteligentes pasaron por ahí? Las celdas me lo dicen. Yo voy a Indotel me va a decir, bueno, pasaron tantas celdas ahí. Vamos a buscar a ver a quién pertenece a esa celda. Vamos a rastrear y vamos a llamar a esa gente. Usted pasó por ahí a tal hora, lo vieron, etc. O sea, es una investigación de paciencia y de tiempo. Y alguien me diría, perdón, alguien me diría algún fiscal, qué bueno, tú en Santo Domingo tú haces una llamada y comienzas a trabajar. Tú vas al DICA o vas donde el Licurgo o vas al Ministerio Público que trabaja con alta tecnología. Perfecto, sí. Yo lo entiendo. Por eso te voy a decir, ¿con qué recursos cuentan, por ejemplo, en los pueblos, los ministerios públicos? Mira, aparte de una guagua que casi nunca sirve y un policía que lo que está para andar detrás del fiscal. Mira, hay recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales, ¿verdad? El vehículo es fundamental, correcto, porque es donde tú te vas a transportar. Aquí hay una camioneta. Una camioneta, pero cuando yo estaba, y lo pongo por ejemplo, cuando yo estaba en homicidio, tenía mi vehículo particular. Cuando llegaba a homicidio, yo agarraba la camioneta de homicidio, pero yo no me la llevaba para mi casa. Yo la dejaba ahí porque tenía que cuidarla, porque se me hacía difícil buscar otra cuando esa se me averiara. Entonces, eso es una parte que hay que mejorar. Por ejemplo, en estos momentos el procurador le solicitó al presidente de la República un presupuesto complementario, porque él entiende que hay que aumentarle al personal, a los ministerios públicos. A los fiscales ganan poco, los fiscales ganan poco. Hay que dotarlo, ¿verdad?, de medios, etcétera, pero todavía Contraloría no lo ha aprobado y eso nos tiene un poquito presionado, ¿verdad? Pero los recursos son limitados, debemos entenderlo. Los recursos son limitados, pero siempre aparece algo, pero hay que comunicarlo, Ray. Si el Ministerio Público de Montecristi, de Dajabón o de Santiago Rodríguez, por poner provincia lejana, o de Elías Piña, ¿verdad?, o de Pedernales, pasa un hecho y no puede resolverlo por falta de recursos y se quedan callados y no lo solicitan a la Procuraduría el apoyo, entonces siempre van a estar sin recursos. Pero hay casos especiales. Nosotros, si tenemos que trasladarnos con un equipo a darle apoyo, se hace. Por ejemplo, yo en Santiago lo solicitaba cuando había casos complejos, por ejemplo el caso de los colombianos. Yo solicité al jefe de la policía, que era Polanco Gómez en ese momento, me mandó los mejores investigadores y nosotros hicimos un trabajo extraordinario, pero hay que comunicarlo. Aquí se debe, señor Inspector Nacional del Ministerio Público, le sugerimos desde esta humilde tribuna que se debe hacer un levantamiento de los casos pendientes, porque hay mucha preocupación en la sociedad de la que somos parte, hay mucha gente inquieta, y se lo estoy proponiendo y sugiriendo a una persona con mucha sensibilidad como lo es Domingo Cabrera Fortuna. Tú conoces de estos ambientes de radio y de televisión, no hay que hablarte del tiempo. Correcto. Quisiera aprovecharte para plantear un asunto que está establecido, el Código Procesal Penal. Sentimos que muchas veces los casos se caen en el estrado por falta de pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ve que los delincuentes los llevan, los agarran, y cuando están allá los jueces los sueltan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jueces dicen que no es que los sueltan, es que no hay pruebas. Mira, el Código Procesal Penal es un código garantista del debido proceso, garantista de los derechos de las personas. Pero la gente dice que nada más favorece a los tigres. Mira, ¿por qué la gente dice que nada más favorece a los tigres? Porque quienes delinquen son los tigres. Los serios no van a hacer travesuras en la calle. Pero ¿qué pasa? Ahí es que el Ministerio Público tiene que ser capaz, decidido, ¿verdad?, y con preocupación.
Porque si yo instrumento un caso y no tengo pruebas, al final se va a caer. Ahora, si yo instrumento un caso sin observar los lineamientos del Código Procesal Penal, no voy a tener cómo incorporar esa prueba al juicio. Y si no la puedo incorporar, es una prueba que va a ser nula a solicitud de la defensa. Y el juez, si la defensa prueba la nulidad de la prueba por la recolección incorrecta, no voy a tener prueba. Por ejemplo, de la única forma que tú puedes entrar a una casa es a un llamado de auxilio. Pero si tú sabes que en la casa que está la droga, o en la casa que está el que mató a fulano, asegura el área, de donde el juez solicita la orden de allanamiento y entra. Pero si tú entras sin la orden de allanamiento y lo sacas, tú sacaste el que lo mató, ¿verdad? Sí. Pero si hay alguien que te grabó la hora que tú entraste y busca una certificación al juez de la instrucción, el juez de la instrucción le dice, bueno, a mí me solicitaron una orden de allanamiento para esa dirección a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero el fiscal entró a las 8 y la defensa puede probar que entró a las 8. Esa prueba es nula. Y no hay mucho protocolo. Bueno, lo que pasa es que ese protocolo lo que hace es que respeta derechos constitucionales. Ay, mamá. Y lo mejor es el respeto a la constitucionalidad y al derecho de la gente. Eso es verdad. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer yo como Ministerio Público? Es hacer el trabajo bien. Bien, por otro lado, tenemos aspectos que sí deben ser mejorados por el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal fue un modelo que nos impusieron a nosotros y no hemos podido aplatanarlo. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal te habla de una medida que es la prisión domiciliaria o el grillete. Pero ¿y cómo tú le pones aquí a una gente prisión domiciliaria? O a una gente tú le hablas de grillete, aquí ¿cómo? ¿Cómo se aplica eso? Ya eso es un asunto del Estado, un asunto del sistema, no es un asunto de los fiscales. Y hay otras más. Claro. Pero realmente la investigación para estos tipos... Inclusive la última es dejarte preso, esa es la última. Bueno, esa es la excepción. ¿Pero por qué? Porque se dejó a la soberana decisión del juez. Si tú tienes... Debe ser al revés. Un presupuesto, oye Ray, si tú tienes un presupuesto que garantice que tú no tienes peligro de fuga, que no vas a evadir el proceso, que te va a presentar a todos los actos del procedimiento, el juez te dice, bueno, pues esta persona lo puedo dejar en libertad y él se va a presentar. Ahora, ¿qué es las garantías, verdad? La gente dice, bueno, ¿cuáles son los presupuestos de garantía? ¿Dónde está latente o no está latente el peligro de fuga? Hay una sana crítica que el juez analiza. Y podemos decir, lo que es peligro de fuga para Raimundo, para Domingo Cabrera, no puede ser peligro de fuga. Pero lo que es peligro de fuga para otra persona, para otro no lo es. El Código Procesal Penal tiene un arraigo fundamental y es cuando tú tienes arraigo económico. ¿Se entiende? Que tú no vas a evadir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen tanto dinero que también entran en peligro de fuga. Por ejemplo, Adriano Román en Santiago. Sí, lo dejan. A mí me tocó conocer una revisión, ¿verdad? Si a Román lo dejan al minuto se va. Adriano Román lo dejan al minuto. Y él dijo, yo pongo en garantía 1.000 millones de pesos para que me varíe la prisión preventiva. Entonces yo le digo al magistrado, en un país con institucionalidad débil, compartimos una isla con un país donde no hay institucionalidad, donde una gente con tanto dinero pueda alquilar un jet y salir a Haití, de ahí irse a otro lado. Entonces él tiene mucho dinero y el código te dice, tiene arraigo económico, sí. Pero tiene tanto arraigo económico que entonces existe el peligro de fuga. Y el juez motiva y dice, no, rechazada, tú ves. O sea, que el juez en su sana crítica tiene que asimilar, verlo desde el punto de vista de nuestra propia sociedad. ¿Qué mensaje de consolación le das tú a la gente que a veces se siente así, impotente, que el código, ¿qué uno le puede decir a la gente? Mira, nuestros legisladores están atentos y vas a ver una reforma. ¿Tú crees? Sí, vas a ver una ¿Necesariamente reforma. tú crees que hay que hacerlo? Hay que hacer una reforma. No voy a entrar en los detalles sobre los artículos que hay que hacer reforma, pero es tu porque nos coge percepción. mucho tiempo. Y además Sí, es tu percepción. pero hay que hacer una reforma o hay que dotar a los ministerios públicos de personal suficiente, de herramientas para la investigación y para el levantamiento de las pruebas. Por ejemplo,
aquí la policía hay que seguirla educando para levantar las pruebas. Cuando un policía te levanta una flagrancia, tú como Ministerio Público, que tú eres el director funcional de la investigación, no es que tú eres el jefe del policía. Como el policía no conoce los pasos técnicos que hay que dar, que es un problema también de jefatura, la policía y la fiscalía, eso no se llevan. Mira, bueno, no se llevan. Yo he tenido que trabajar mucho con policías, los policías me han respetado. Bueno, eso es otra cosa. Los policías me han respetado, porque el problema es que tú tienes que inspirar respeto, porque para eso tú tienes dirección funcional. Para inspirar respeto no hay que inspirar miedo. Tampoco, y no, por ejemplo, los policías me llevaban a mí 2 imputados con una flagrancia mal hecha. Entonces, delante del imputado yo no le decía que está mal hecha, porque yo no puedo retarle la autoridad al policía frente al imputado. Ni darle derecho. Yo le daba entrada, déme la entrada a los imputados. Oficial, cuando usted termine, venga aquí, siéntese aquí conmigo. Usted ahora tiene que aprender a llenar un acta de flagrancia porque yo lo voy a enseñar. Pero la próxima, usted no me la puede traer mala, porque si me la trae mala no es porque usted no sabe, es porque usted quiere que se me dañe el proceso. Entonces yo le voy a solicitar al coronel que me lo ponga 10 días. Ese policía aprendió, porque yo le dejaba un modelo. Pero si tú no te empeñas por reunirte con ellos y educarlos, porque lamentablemente tú sabes que nuestros policías, todavía tenemos policías que no son ni bachilleres. Y este proceso realmente es complicado para ellos. Y gracias a Dios tenemos policías que se han ido preparando, gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos el coronel Sánchez, tenemos a Matos Pérez en Santo Domingo, por mencionar algunos. Tenemos a Diprés, que son especialistas en el área, pero ellos no pueden estar en todas las investigaciones. Domingo Cabrera, ¿quién cubriría entonces un gasto de esta magnitud? Porque a veces se da ese caso, que la gente no tiene un chele para buscar un abogado, para que alguien lo defienda. Entonces, el que no tiene recursos económicos se siente desprotegido, dice, ven acá, pero para mí la ley no existe. Mira, en nuestro país realmente los procesos penales y hasta civiles son costosos. Muy costosos. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Por eso el Estado, mira, le ha puesto a la gente los defensores públicos. Y yo le digo a la gente, si usted no puede tener un buen técnico, un buen abogado técnico para estos fines, auxíliese de un defensor público, que los defensores públicos están muy bien preparados. ¿Qué es lo que falta? Orientación a la ciudadanía. Orientación a la ciudadanía. Y nosotros como Ministerio Público estamos para orientarla, porque hay que ponerse en el zapato de la otra gente. Hay que ver lo que te duele a ti. Pero tú sabes algo, Ray, nosotros que venimos de una formación de clubes culturales, de Casa de la Cultura, de la iglesia, de servicio a la gente, tú como servidor público tienes que tener vocación. Hay gente que son muy buenos para ser contables, otros son muy buenos para ser mecánicos, otros son muy buenos para ser choferes, otros son muy buenos para el Ministerio Público, pero hay algunos en el Ministerio Público que no son buenos para eso. Entonces hay que hacer una evaluación de desempeño para ver en qué yo soy bueno. Además no se imponen cosas. También nos imponen cosas. Eso es parte de la debilidad institucional que tenemos y que yo creo que poco a poco vamos fortaleciendo. Pero es un país que yo digo que todavía ni en vía de desarrollo estamos. Todavía no estamos ni en vía de desarrollo, pero yo tengo mucha esperanza que nosotros en algún momento podamos tener un presidente de la República que se interese en el Ministerio Público, que se interese en la gente, porque a medida que los procesos no se llevan correctamente, quienes sufren son las víctimas, pero las víctimas más pobres. Ojalá también que se dé un caso, yo sé que se podría dar en alguna oportunidad, que el Ministerio Público sea una figura independiente también de la acción del Poder Ejecutivo, que no sea una dependencia específica, de que el presidente designe el procurador y que el procurador designe los fiscales y que sean personas escogidas, como tú señalas, a veces más que por su condición, por otras razones. Te agradezco enormemente este esfuerzo porque sé que tu mayor espacio de tiempo está en Santo Domingo y venir hasta aquí yo sé que no solo es un cumplido, es un gusto, porque sé que vienes a compartir este rato con nosotros con mucha alegría. Bueno, gracias Ray y gracias por invitarme a este espacio que es mi casa también, ¿verdad? Pero finalmente, Ray, yo quiero hacer un llamado a los abogados en ejercicio del derecho penal que compren la ley orgánica del Ministerio Público, que ahí ustedes pueden ver cuáles son las facultades, ¿verdad? Y cuáles son las sanciones cuando existen faltas disciplinarias en el Ministerio Público y que puedan ver cuándo un Ministerio Público falla. La ley orgánica lo dice. Yo te voy a dejar una aquí, Ray,
para que tú sepas, para que tú leas la ley orgánica del Ministerio Público y veas cuál es la responsabilidad fundamental del Ministerio Público, además de la facultad constitucional, los principios constitucionales que son recogidos en el Código Procesal Penal y constitucionalizados en la ley orgánica del Ministerio Público, que denuncien, ¿verdad? Porque cada quien tiene que hacer la cosa bien. Yo digo, porque hay que hacerla mal si podemos hacerla bien. Y la gente te reconoce cuando tú la haces bien, y la gente te apoya, y eso es un valor. Y tenemos que seguir forjando liderazgo dentro del Ministerio Público basado en valores y principios. Perfecto, yo quiero ahora terminar esta parte, tomarme 5 minutos para hablar fuera del estamento del Ministerio Público, para hablar de otros aspectos. Ya dejamos de lado el aspecto de lo legal, ya no vamos a hablar con el inspector, ya vamos a hablar de otra cosa.